Bienvenidos a nuestro módulo número 46 de nuestro curso de análisis financiero, donde nos preguntaremos cómo tomamos decisiones o cómo podemos mejorar ese proceso de toma de decisiones. Entonces sucede en la vida real que tenemos una capacidad disponible para invertir y por otro lado tenemos un mundo de oportunidades muy grande que genera una rentabilidad a determinados riesgos. Entonces eso nos hace preguntar cómo podemos tomar una mejor decisión. Y esto toca el primer tema y es el costo de oportunidad. Y un buen ejemplo es el siguiente. Yo o X persona compra un apartamento en un sector que todavía no está valorizado y se lo entregan a los 2 años y lo ponen a renta que X de, pongamos, el 6% anual. Pero resulta que cuando hizo ese contrato lo hizo a largo plazo y 2 años después de que ese contrato entra en vigencia, el sector se valorizó, hay una demanda enorme y ya los apartamentos no rentan el 6, sino el 9%. Entonces ahí ya hay un costo de oportunidad implícito nuevo. Pero en el momento cero, cuando yo hice esa inversión, yo debe haber comparado esa decisión con las alternativas que tengan. Ejemplo, si un CDT rentaba el 4, un fondo de inversión colectiva un 2, entonces esa posiblemente fue mi mejor decisión. Pero recordemos que los costos de oportunidades se generan continuamente también, entonces hay que estar evaluando cómo alocar bien el capital de nuestras compañías. Y acá es donde salen las preguntas de que una gerencia debe preguntarse si es el mejor administrador de su negocio. Y si no, pues salir a venderlo para materializar esa rentabilidad e ir a buscar alternativas que maximicen el valor de los accionistas y de las partes interesadas. Entonces, tenemos por un lado unos recursos limitados y por otro lado una infinidad de oportunidades. ¿Cómo hacemos para mejorar esta toma de decisiones? Pues lo primero que debemos de hacer es entender el costo de oportunidad y como lo vimos al principio es el máximo retorno que puede lograr un inversionista en su universo de inversiones ajustadas por riesgo. Y el costo de capital, la rentabilidad que debe ofrecer una compañía para poder acceder a recursos ajustados por su riesgo. Entonces, vemos que el costo de oportunidad se vuelve el costo de capital de una empresa, porque si un inversionista su costo de oportunidad es 10 y solamente me la presta a mí si yo le ofrezco el 10, ese es mi costo de capital. Entonces, ojo que este tema no es exactamente lo mismo, el costo de oportunidad es lo que yo puedo, dejo de percibir o podría ganar en otra alternativa, el costo de capital lo que a mí me vale acceder a esos recursos, pero el costo de oportunidad de un inversionista se vuelve el costo de capital de una empresa. Y muchas veces las empresas evalúan sus proyectos con el costo de capital o hacen unos arreglos y ponen como un buffer, una tasa un poco más alta para hallar su costo de oportunidad y evaluar esos proyectos. Pero en un mundo perfecto, estos deberían ser lo mismo para una compañía. Entonces, con esto, ahora sí preguntemos qué tipo de proyectos o alternativas podemos tener en nuestro día a día como empresarios. Entonces, lo primero que nos deberíamos de preguntar es cómo simplificar la toma de decisiones. Venga, hay tanta información, hay demasiados datos. Yo creo que un exceso de datos a veces genera malas decisiones porque genera parálisis por análisis, pero digo que unos buenos datos en un buen dashboard o en una buena construcción de una toma de decisiones generan resultados sobresalientes en las compañías. Entonces, lo primero es buscar formas de volver los proyectos manzanas con manzanas, como hemos visto, comparables y saber cuáles pueden ser más atractivos para nuestro perfil de riesgo como empresa y como rentabilidad para poder recompensar ese capital que nos cuesta para poder operarla. Entonces, para esto, definamos ahora sí los tipos de proyectos. Tenemos los proyectos que son dependientes, es decir, yo tengo un proyecto uno, un proyecto 2 y un proyecto 3. ¿Para qué el proyecto 2? El proyecto 3, el primer proyecto se tiene que desarrollar. Si no se desarrolla el 1, yo no puedo desarrollar el 2 o el 3. Esto es la dependencia, es secuencial. Una forma de verlo práctico es un edificio, está todo el tema, se construye el edificio, pero la red de aguas puede ser un proyecto dependiente de la construcción del edificio. Entonces el edificio tiene un valor, un costo y eso genera una rentabilidad, pero también para poder evaluar el proyecto de la red de agua se tiene que construir el edificio. Entonces, si no pasa uno, el otro no se da.
tenemos los proyectos independientes, en este caso tenemos tres proyectos en un universo y podemos acometer los tres sin ningún problema. Asumimos que hay recursos infinitos, entonces si yo hago el uno no afecta el 2 ni afecta el 3 y así sucesivamente. Entonces los tres se pueden hacer sin necesidad de que uno de los otros se deba de hacer. Y tenemos los proyectos mutuamente excluyentes, es decir, si yo en un universo de tres alternativas tomo la alternativa uno, las otras dos ya no se pueden realizar, ya no pierdo esa oportunidad. Ahora, hay una subclasificación acá en dependientes que es importante aclarar. En los dependientes podemos tener proyectos complementarios, es decir, que si yo hago uno y dos, su resultado final es mucho mayor que solamente hacer uno, o sea, su desempeño es mucho mayor, en este caso, o su rentabilidad es mucho mayor, o podemos tener los sustitutos, es que si yo hago uno y dos, el resultado es mucho menor que solo haber realizado uno. Entonces, los complementarios hay sinergias, en los sustitutos se canibalizan. Pero ojo que hay cosas estratégicas que hay que saberlas cómo medir. No es que no se pueda medir, y se pueden medir porque hay decisiones de tomar de canibalizar un producto que es para proteger el mercado. Eso es una decisión que hace mucho sentido estratégico. Pero hay veces, si uno no sabe cómo medir eso y cómo ver ese impacto, puede que al evaluar ese proyecto salga como no se debía hacer y la gerencia pierda una oportunidad valiosa de proteger su mercado. Entonces, ya sabemos cómo clasificar los proyectos. Ahora vamos a ver las principales metodologías tradicionales y no tradicionales para seleccionar proyectos dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones? Esta tablita, que se las dejo como resumen, nos muestra los principales métodos. Los primeros cuatro son los tradicionales, los últimos tres son los no tradicionales. Acá donde nos dice el método es cómo se llama, en este caso el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, beneficio-costo, el periodo de repago descontado, la relación beneficio-costo ampliado y la TIR ponderada. Cuando se dice justificar la decisión es para aceptar o rechazar el proyecto, es decir, es bueno o es malo, pero para comparar proyectos o universos de proyectos, cuando acá se llama es selección alternativas, acá nos dice si es adecuado o inadecuado. Entonces vemos que en unos es adecuado, en la mayoría es adecuado para justificar la decisión, pero para la mayoría es inadecuada para hacer comparables proyectos en un universo de proyectos. Y acá unas pequeñas observaciones de los principales errores o lo que puede hacer que tomemos una mala decisión y que nos hace caer en cuenta para corregirlos. Estos métodos los vamos a ver uno por uno en los siguientes dos módulos que van a estar clasificados en la parte tradicional y la parte no tradicional. Nos vemos en el siguiente módulo.